Los 4 actos más brutales de Genghis Khan. Las cifras de muertes ocasionadas por Genghis Khan y su ejército de sanguinarios guerreros mongoles causan escalofríos. Las principales víctimas de su ira salvaje fueron los habitantes de Khorasmia, un imperio musulmán que existió en actuales territorios de Irán, Afganistán y varias repúblicas de Asia Central. Genghis Khan seguía un estricto procedimiento en sus conquistas. La población sometida era dividida en 4 grupos: los artesanos, que eran desterrados a Mongolia para aprovechar sus habilidades; los hombres en condiciones de combatir, que pasaban a formar parte del ejército; las mujeres jóvenes y los niños, que resultaban esclavizados; y el resto, que podía vivir o morir. Morían si la ciudad sometida por los mongoles había opuesto resistencia a la conquista, y podían salvar la vida si la plaza era entregada sin resistencia. Al Khan, los actos de resistencia lo llenaban de ira, porque sentía que estaba cumpliendo un mandato de Dios para escarmentar a la raza humana, y defenderse era contrariar una orden divina. En este video vamos a revisar los actos más brutales de Genghis Khan, un hombre cuya capacidad de matar no tiene comparación en la historia. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribir a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Casi 2 millones de muertos por un yerno y una viuda desconsolada. La ciudad de Bujará rivalizaba con Bagdad como referente cultural del Islam. Contaba con una biblioteca de más de 40.000 volúmenes y su arquitectura y arte eran notables. Durante la campaña de Khorasmia, el Khan sitió a Bujará y los pobladores decidieron abrir las puertas al enemigo, esperando clemencia de Genghis, ya que la resistencia se tornaba cada vez más insostenible. Sin embargo, el jefe mongol quedó muy disgustado porque las fuerzas de defensa se habían atrincherado en la ciudadela, obligándolo a luchar durante 12 días. Entonces, los habitantes de Bujará conocieron lo que Genghis reservaba a los que le enfrentaban. Genghis Khan tenía ciertos rasgos populistas como conquistador. Por regla general, les perdonaba la vida a los que no oponían resistencia. La gente común a menudo se salvaba, mientras que los gobernantes y líderes de las ciudades y pueblos atacados llevaban todas las de perder. El Khan era ferozmente implacable contra los resistentes, porque se sentía investido por una obligación impuesta por Dios, de castigar a la humanidad descarriada, y resistirse al castigo le parecía intolerable. La frase que pronunció en la mezquita de Bujará ilustra lo que pensaba al respecto. Allí dijo: «Yo soy el castigo de Dios. Si no hubieras cometido grandes pecados, Dios no te habría enviado un castigo como el mío». En Bujará, el comandante mongol se cebó en una orgía de asesinatos, violaciones y desafueros que hicieron palidecer las atrocidades que había cometido con anterioridad. Como era su costumbre, dividió la población civil y deportó a los artesanos a Mongolia, mientras que distribuyó a las mujeres entre sus hombres como esclavas sexuales y sirvientas. Los jóvenes en buena forma fueron puestos a escoger entre la muerte o la incorporación al ejército mongol, y los demás habitantes resultaron exterminados. A ninguna figura histórica se le atribuyen tantas muertes como a Genghis Khan, y se afirma que una vez mató a 1.75 millones de personas en una sola hora. Si bien el Khan indudablemente asesinó a una enorme cantidad de seres humanos entre los ejércitos que enfrentó y la población inocente, es imposible que haya tomado personalmente tantas vidas en tan poco tiempo. Para matar tanta gente en una hora es necesario cobrar casi 30.000 vidas por minuto, por lo que la mortandad tiene que ser distribuida entre varios miles de asesinos. En el caso de los mongoles, esta hipótesis deja de ser descabellada, ya que los guerreros del Khan eran máquinas de matar, que ascendían en la jerarquía mientras más criminales se mostraban. De manera que el relato de los casi 2 millones de muertos en una hora tiene visos de falsa leyenda y de verosimilitud, pero si ha trascendido en el tiempo, sin duda, fue porque se trató de una matanza terrible. En 1221, la ciudad persa de Nishapur era una de las más grandes e importantes de la Edad Media, con una población estimada de 1.748.000 habitantes. Actualmente es una ciudad de 216.000 habitantes en el noreste de Irán, pero en la tercera década del siglo XIII era un bullicioso centro cultural islámico. Durante la campaña de Khorasmia, Genghis Khan envió a su hijo Tolui y a su yerno Tokuchar a someter a la gran ciudad de Nishapur. En el otoño de 1220, los mongoles realizaron un asalto sobre la ciudad en el que Tokuchar, esposo de la hija favorita del Khan, murió de un flechazo.
La hija de Genghis pidió a su padre y a su hermano Tolui que todos los habitantes de Nishapur fueran exterminados como represalia por la muerte de su esposo. Los mongoles se apresuraron a cumplir con el deseo de la inconsolable viuda y mataron no solo a toda la población humana, sino también a los animales domésticos. La orden expresa fue que no quedara ningún ser vivo en Nishapur. La inconcebible matanza no fue la única petición de la hija del Khan. Para asegurarse de que nadie quedara vivo, también solicitó que las víctimas fueran decapitadas para construir unas monumentales montañas de cabezas sangrantes. Supuestamente, el apilamiento de cabezas duró 10 días. Después de despoblar Nishapur, Tolui retornó al campamento mongol para informar a su padre que la ciudad había sido sometida, aunque en verdad toda su población fue extinguida. Nunca mates al mensajero. Por extraño que parezca, en principio, Genghis Khan quería la paz a largo plazo con el Shah Mohammed II y su reino de Corasmia. Aunque los mongoles hacían vida nómada, necesitaban las ciudades para comprar ropa, granos y otras cosas de primera necesidad. Tener que matar a todos los empleados del mercado cada vez que necesitaban algo podía ser una medida ocasional, pero resultaba muy pesada como opción permanente. Incluso los mongoles necesitaban hacer el mercado en paz y querían un acuerdo de no agresión con el imperio corásmico con ese propósito. Fue así como Genghis Khan envió una nutrida delegación diplomática de comerciantes musulmanes a Corasmia, con el mensaje de que quería la paz y el comercio, y no la guerra. Sin embargo, cuando los mercaderes embajadores llegaron en 1218 a Otrar, en la frontera de Corasmia, el gobernador de la ciudad, pariente del Shah, los acusó de espionaje y los arrestó. Es improbable que el gobernador hubiera tomado una decisión de ese calibre contra una delegación de Genghis Khan sin el consentimiento del Shah Mohammed II. Enterado de la situación, Genghis envió a la corte del Shah otra embajada formada por 2 mongoles y un musulmán, con la única petición de que le entregaran al gobernador que lo había ofendido encarcelando a su primera comitiva de buena voluntad. El Shah, visiblemente mal informado sobre la capacidad militar y la conducta del Khan con quienes lo afrentaban, no solo se rió de la petición, sino que humilló a los delegados mongoles, afeitándoles la barba, y ejecutó al musulmán. Luego, terminando de violar las convenciones de la época incluso entre los más salvajes guerreros, de que la vida de los mensajeros se respetaba, el Shah ordenó el asesinato de los comerciantes encarcelados. Nadie que hiciera algo de esa magnitud contra Genghis Khan podía esperar clemencia. Cuando el Khan conoció las novedades, se encontraba combatiendo en China, intentando someter a los Jurchens, y dividió su ejército para encabezar personalmente un ataque contra Corasmia. La magnitud de este ejército ha sido estimada entre 90.000 y 200.000 guerreros para enfrentar las fuerzas de 400.000 hombres de Mohammed II. Sin embargo, el ejército del Shah tenía la profunda debilidad de que carecía de unidad de mando, porque el impopular Mohammed II no se atrevía a darles demasiado poder a sus comandantes para prevenir alzamientos en su contra. El embajador de Corasmia en China le había informado al Shah que los mongoles eran buenos en el combate a campo abierto, pero carecían de capacidad para someter ciudades amuralladas. En esto, el diplomático estaba mal informado, porque la maquinaria militar mongola había avanzado hasta dominar el arte del asedio de ciudades. A sus tradicionales fortalezas de guerreros de las estepas, con su temible caballería, los mongoles habían sumado arietes, tubos de fuego, escudos móviles y otros componentes para las batallas de asedio. Esta letal combinación de flexibilidad nómada y tecnología bélica resultaría devastadora, como el Shah de Corasmia estaba cerca de descubrir. Genghis iba espoleado por el trato que sus emisarios habían recibido en Otrar y dirigió su ejército contra la ciudad fronteriza, a cuyas murallas llegó en el otoño de 1219. En el transcurso del asedio, que duró 5 meses, Genghis se enteró de que el gobernador que había perpetrado las ofensas continuaba al mando. El Khan dio órdenes precisas de que el gobernador fuera capturado vivo, pero cuando entró a la ciudad, su ofensor se había atrincherado en la ciudadela con sus fuerzas de defensa. Los defensores resistieron valientemente durante un mes, utilizando todos sus proyectiles e incluso despegando los ladrillos y las tejas del último piso para lanzarlas contra el enemigo. A pesar de esta resistencia desesperada, el gobernador de Otrar fue capturado, según las órdenes del Khan, pero no conservaría la vida por mucho tiempo. Genghis lo quería vivo para propinarle una de las muertes más horribles que se puedan imaginar. Se afirma que le vertió plata fundida por los oídos y los ojos. La ciudad fue destruida hasta sus cimientos y jamás se recuperó, quedando el lugar deshabitado hasta hoy. Las atrocidades de Hebe en China, Asia Central, Persia y Europa.
Gengis Khan tenía buen ojo para apreciar la habilidad y valentía de los soldados enemigos, e incorporaba a su ejército a los que derrotaba y deseaban pelear a su lado. Casi nadie rechazaba la propuesta del Khan, porque la alternativa era la muerte. Geve es llamado el general de caballería más grande de la historia, por sus maniobras osadas y poco convencionales, y fue originalmente un soldado enemigo de los mongoles que se unió al ejército de Gengis Khan. En la batalla de los 13 lados contra otras tribus mongolas, el Khan fue herido levemente en el cuello por una flecha y tras salir victorioso en el enfrentamiento, le pidió a su sirviente Helme que averiguara quién le había propinado el flechazo. Un soldado de nombre Hirko Adai reconoció haber hecho el disparo y aceptó la propuesta del Khan de unirse a su ejército, siendo rebautizado como Geve, que significa flecha en mongol. En solo 3 años, Geve, o Geve, se convirtió en uno de los mejores generales del Khan, comandando el ala izquierda del ejército en la invasión inicial contra la dinastía Jin en China. En esta guerra librada entre 1211 y 1214, Geve destruyó el segundo ejército Jin de la fortaleza de Wusha y después se unió a las fuerzas principales de Genghis, que luego ganaron la batalla de Jehulin. En este enfrentamiento, los mongoles aplastaron a los chinos, tomando el control de los pasos hacia las llanuras en ruta a Beijing. Geve sometió varias fortalezas utilizando la táctica de fingir retiradas para atraer a sus adversarios. Gengis Khan fue confiando cada vez más en Geve, particularmente en operaciones de largo alcance. En el invierno de 1211 fue enviado a capturar a Liujiang, lo que consiguió simulando una retirada de más de 150 kilómetros, en la que incluso dejó abandonadas en el camino algunas riquezas. Cuando los chinos se detuvieron a recoger los regalos envenenados, Geve cayó sobre ellos, los derrotó y se apoderó de Liaoyang. En 1213, el Khan envió a Geve y Subutai a capturar el paso de Hujon, fuertemente defendido por los chinos. Los comandantes mongoles rodearon las fortificaciones por un paso de montaña, obligando a los defensores a salir a dar batalla. Seguidamente hicieron una marcha forzada de retirada y cayeron sobre el enemigo por la retaguardia, liquidándolo. En 1218, Geve recibió la orden de conquistar Karakitai, un imperio que comprendía parte de China y otras 6 naciones asiáticas de la actualidad en Asia Central, incluyendo Mongolia. Karakitai estaba controlada por Kuchlug y con 20.000 hombres, Geve derrotó al caudillo enemigo del Khan, que tenía un ejército de 30.000 guerreros, para la cual incitó revueltas religiosas de los musulmanes contra los budistas gobernantes. Kuchlug tuvo que huir hacia las montañas y se dice que Genghis quedó satisfecho por la victoria de su comandante, aunque preocupado por el prestigio que venía ganando, lo que lo hacía sospechoso de rebelión. Enterado de las preocupaciones de su jefe, el vencedor de Kuchlug regresó al campamento de Genghis con un regalo de 100 caballos blancos, similares al ejemplar que el Khan montaba cuando Geve lo hirió en el cuello. Este presente, en señal de lealtad, despejó cualquier duda entre superior y subordinado. En el invierno de 1219, Geve fue enviado a las montañas de Tian Shan durante la invasión mongola del Imperio Corasmio, poder turco-persa musulmán que gobernaba partes de Irán, Afganistán y Asia Central. En esta campaña, Geve llevó a sus guerreros por elevados pasos de montaña con más de 1,5 metros de nieve en el suelo y enfrentó a la fuerza de 50.000 soldados del ejército de élite del Shah Mohammed II. Aunque no derrotó de forma definitiva al enemigo, Geve logró dividir en 2 regiones aisladas, una de la otra al imperio atacado, y después se unió al ejército principal mongol en Samarcanda, la capital de Corasmia. Para evitar que el Shah reuniera su ejército, el Khan envió a Geve y Subutai en su búsqueda, y aunque Mohammed II no pudo ser capturado en su huida hacia Irán, las fuerzas de Corasmia no volvieron a ser las mismas y fueron destruidas gradualmente. Luego Geve y Subutai hicieron una legendaria incursión por el mar Caspio, derrotando a los georgianos, los cumanos y los rus de Kiev. Geve desapareció en circunstancias desconocidas en 1224. Cuando regresaba de esa campaña, después de sembrar horror y muerte a nombre de Gengis Khan. Las masacres de Urgench y Merv. La ciudad de Urgench, de unos 170.000 habitantes, es actualmente la capital de la provincia de Corasmia, en Uzbekistán. La primera ciudad de Urgench fue devastada por los mongoles en 1220 y la segunda se construyó a 150 kilómetros de la que destruyó el Khan. El sitio de Urgench o Urgench, dirigido por Kochi y Changatai, hijos de Genghis, fue el más duro del ejército mongol durante la campaña de Corasmia. La ciudad tenía una buena fuerza de defensa y estaba rodeada por pantanos en buena parte de su perímetro.
Como en el lugar escaseaban las piedras, después de agotar todos sus proyectiles, los mongoles talaron las moreras y convirtieron sus trozos de troncos en obuses, hasta que lograron abrirse paso hacia la ciudad. Los pobladores resistieron con valor en una guerra urbana que no era del agrado del ejército del Khan, ya que le ocasionó unas pérdidas mayores de lo habitual. Genghis le había prometido a Jochi que la ciudad sería suya, y el hijo del Khan estaba ansioso por destruirla lo menos posible, interrumpiendo varias veces los ataques para intentar negociar una rendición. Los retrasos molestaron a Chagatai, y los dos hermanos tuvieron una seria disputa. Cuando Genghis supo del enfrentamiento, designó comandante a su también hijo Godey. Urgench fue conquistada en abril de 1221, y como de costumbre, las mujeres jóvenes y los niños fueron esclavizados y los artesanos deportados a Mongolia. El resto de la población fue exterminada por resistir. Según el historiador persa Atamalik Hümayni, a cada uno de los 50.000 guerreros mongoles se le encargó matar a 24 supervivientes, por lo que, de ser ciertas estas cifras, la matanza alcanzó a 1.2 millones de personas. Para colmo de males, el dique que retenía las aguas del río Amu Darya se rompió en la inundación y ahogó a los que se habían salvado de las espadas y dagas mongolas. Mientras se realizaba el asedio de Urgench, Genghis había enviado a su hijo Tolui a conquistar el territorio occidental de Corasmia, siguiendo el curso del río Amu Darya. Hümayni señala que el hijo menor del Khan partió con solo 7.000 hombres, pero fueron haciendo reclutas en el camino, especialmente entre la población turca, que al ver que el ejército del Shah estaba en vías de ser derrotado, decidió cambiar de lealtad. En febrero del año 1221, Tolui llegó a Merv, llamada la reina de las ciudades, y un importante centro del mundo musulmán oriental. Las 10 bibliotecas de Merv albergaban más de 150.000 volúmenes, y en la torre de su observatorio, el célebre astrónomo, matemático y poeta Omar Khayyam había compilado sus famosas tablas astronómicas 100 años antes. Hümayni, que además de historiador era algo poeta, describió a Merv con las siguientes palabras: en extensión de territorio sobresalió entre las tierras de Corasmia, y el ave de la paz y la seguridad voló sobre sus confines. El número de sus principales hombres rivalizaba con las gotas de lluvia de abril, y su tierra competía con los cielos. La guarnición de la ciudad estaba integrada por 12.000 soldados, y el número de habitantes, normalmente 70.000, se había multiplicado por 10 debido a la gran cantidad de refugiados aterrorizados que intentaban escapar de la crueldad del ejército invasor. Durante 6 días, Tolui revisó el perímetro de Merv, conociendo su muralla, fosos y demás elementos de protección, y el 7º día atacó con sus tropas por la puerta Shahristán de la ciudad. Los defensores respondieron al ataque y los mongoles no pudieron entrar, por lo que se dispusieron en varios anillos de asedio alrededor de Merv. El 8º día, Muhir al-Mulk, gobernador de la ciudad, viendo que su posición era insostenible, propuso a los mongoles la entrega de la ciudad a cambio de clemencia con sus habitantes. Posiblemente ignoraba que estaba negociando con el hijo más sanguinario de Genghis, y Tolui fingió aceptar el trato para finalizar el asedio, pero tan pronto entró a la ciudad, condujo a la mayoría de la población al área extramuros y la masacró. Solo se salvaron unos 400 artesanos que fueron expulsados hacia Mongolia y algunas mujeres y niños que terminaron esclavizados. Según escribió Hümayni, a cada guerrero mongol se le asignó la ejecución de 300 o 400 personas, y añadió: al anochecer habían muerto tantos que los montículos se convirtieron en montañas y la llanura se empapó con la sangre de los poderosos. Un recuento posterior que llevó 13 días llegó al escalofriante número de 1.3 millones de muertos. Genghis Khan es considerado el personaje más sanguinario de la historia, y sus actos brutales parecen confirmar esta realidad. Pero ¿existió o existirá uno peor que él? Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de los 4 actos más brutales de Genghis Khan. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.